Imagínate tener 16 años, no tener familia, no tener dinero y descubrir que hay adultos dispuestos a pagarte solo por pasar tiempo contigo. Ahora imagina que esto no es ficción, porque la película Las chicas de la estación está inspirada en casos reales tan perturbadores que provocaron escándalo en España. Y lo peor es que las víctimas eran menores que supuestamente estaban protegidas por el Estado. Esta no es la típica película juvenil triste. Aquí no hay romances bonitos ni finales felices. Aquí ves cómo 3 adolescentes abandonadas terminan entrando poco a poco en una realidad donde el peligro parece normal hasta que ya no pueden escapar. Y créeme, mientras más avanza la película, más incómodo se vuelve todo. La historia sigue a Jara, Alex y Miranda, 3 chicas que viven en un centro de menores y que crecieron sintiéndose invisibles. No tienen estabilidad, no tienen apoyo real y mucho menos alguien que verdaderamente se preocupe por ellas. Pero un día aparece una idea aparentemente inocente: conseguir dinero para ir a un concierto. Y justo ahí empieza el desastre, porque poco a poco conocen adultos que les ofrecen dinero fácil, salidas, regalos, atención. Y la película hace algo brutal. Nunca te muestra el peligro de golpe, te lo presenta lentamente, igual que ocurre en la vida real. Ese es precisamente el aspecto más perturbador de Las chicas de la estación. Las protagonistas jamás sienten que están entrando a algo monstruoso. Ellas creen que tienen el control, creen que solo están aprovechando oportunidades, creen que pueden detenerse cuando quieran. Pero mientras más buscan dinero y afecto, más empiezan a normalizar situaciones enfermizas. Y ahí la película se vuelve durísima, porque entiendes que nadie las preparó para defenderse del mundo. Lo más polémico es que la película está inspirada en casos reales de explotación de menores tuteladas en España. O sea, chicas que estaban bajo protección institucional terminaron siendo víctimas de redes de abuso. Y eso hizo que muchísima gente dijera: esta película no parece ficción, parece una denuncia. Porque el verdadero villano aquí no es solo un depredador, es el abandono, la indiferencia y un sistema que deja completamente solas a personas demasiado vulnerables. Pero hay algo todavía más incómodo. La película jamás intenta manipularte emocionalmente, no usa música exagerada, no convierte el dolor en espectáculo, todo se siente frío, silencioso, real. Las conversaciones parecen improvisadas, las actuaciones parecen documentales. Y varias escenas generan esa sensación horrible de estar viendo algo que probablemente ocurre todos los días sin que nadie lo note. Y justo cuando piensas que la historia ya no puede ponerse peor, la película te golpea con escenas emocionalmente devastadoras. Momentos donde las protagonistas dejan de actuar como adolescentes normales porque literalmente tuvieron que crecer demasiado rápido para sobrevivir. Ahí entiendes el verdadero terror de la película. No habla de monstruos escondidos, habla de adultos comunes aprovechándose de chicas rotas emocionalmente, y eso la hace muchísimo más aterradora. Lo más fuerte de Las chicas de la estación es que termina dejándote una pregunta horrible: ¿cuántas historias así están ocurriendo ahora mismo mientras todos miran hacia otro lado? Porque cuando acaba la película, no sientes que viste entretenimiento, sientes que viste algo que no debía pasar jamás. Y tal vez por eso, tanta gente salió impactada después de verla. Porque algunas películas dan miedo, pero otras te hacen perder la fe en la realidad. ¿Y tú? ¿Crees que películas así deberían mostrar la realidad sin filtros, o hay historias demasiado fuertes para llevar al cine? Te leo en los comentarios. Esta película hizo que muchas personas dejaran de verla, porque se siente demasiado real. Y lo peor es que probablemente cosas así siguen ocurriendo hoy. La película Gardens of the Night no empieza con monstruos, empieza con una niña pequeña desapareciendo. Y desde ese momento, todo se vuelve una pesadilla. Leslie y otro niño llamado Donnie son secuestrados.
Pero aquí viene la parte más perturbadora. Sus secuestradores no los controlan solamente con violencia. Los manipulan. Les hablan bonito, les dan regalos, les hacen creer que sus padres los abandonaron. Imagínate crecer pensando que las únicas personas que te aman son quienes destruyeron tu vida. Y eso es exactamente lo que vuelve esta película tan incómoda, porque los secuestradores parecen personas normales. No son monstruos exagerados de Hollywood. Se sienten reales, demasiado reales. Con el paso de los años, Leslie y Donnie terminan atrapados en explotación infantil y abuso psicológico. Ya ni siquiera saben cómo vivir como personas normales. Su infancia literalmente desapareció. Y la película muestra algo que muy pocas se atreven a enseñar: cómo el trauma puede destruir completamente la identidad de alguien. Pero aquí viene lo más enfermo de todo. A veces Leslie parece odiar a sus secuestradores, pero otras veces parece necesitar su aprobación emocional. Y eso dejó perturbadas a muchísimas personas, porque en casos reales de abuso prolongado, esto sí puede pasar. Las víctimas terminan emocionalmente confundidas, y la película lo muestra de forma brutal. Lo más aterrador es que la película casi nunca necesita mostrar violencia explícita, porque tu mente llena los espacios vacíos, y honestamente, eso la hace todavía peor. Cada escena tiene una tensión horrible, como si algo terrible estuviera a punto de pasar todo el tiempo. Cuando salió, mucha gente dijo que Gardens of the Night era demasiado fuerte, no porque tuviera sangre, sino porque parecía una historia arrancada directamente de la realidad. El director incluso explicó que se inspiró en investigaciones y testimonios reales relacionados con explotación infantil. Y después de saber eso, la película se vuelve muchísimo más incómoda. Pero lo que realmente destruye a la mayoría es el final, porque Hollywood normalmente te hace creer que cuando una víctima regresa a casa, todo mejora. Aquí, no. Cuando Leslie finalmente regresa con su familia, ya está rota psicológicamente. El trauma la cambió para siempre. Y la película deja claro algo devastador. Algunas personas sobreviven, pero nunca vuelven a ser las mismas. Y probablemente esa es la razón por la que tanta gente recuerda esta película durante años. No por escenas violentas, no por jumpscares, sino porque se siente posible, real, humana. Y eso da muchísimo más miedo que cualquier monstruo. Muchos espectadores incluso dijeron sentirse culpables viéndola, porque la película te obliga a observar algo que normalmente la sociedad prefiere ignorar: la destrucción psicológica de niños víctimas de abuso. Y honestamente, esa incomodidad parece ser exactamente lo que la película quería provocar. Después de verla, entiendes que el verdadero terror no siempre viene de criaturas o fantasmas. A veces viene de personas reales. Y eso es lo que hace a Gardens of the Night tan perturbadora. Ya la noto. ¡Qué grande! Compañía de agua. ¿Sabes qué? Llevo allí casi tanto tiempo como él. Jardines de la noche. Hey, si te está gustando el contenido, suscríbete, no olvides darle like y activar el icono de la campanita. Continuamos. Imagínate crecer en una casa donde dormir da miedo, donde nunca sabes si la próxima puerta que se abra traerá golpes, gritos o algo peor. Ahora, imagina vivir eso todos los días. Bueno, eso es Skunk, la película tan perturbadora y realista que dejó emocionalmente destruida a muchísima gente. Y lo peor es que no parece ficción. Skunk sigue la vida de Liam, un adolescente atrapado en un hogar completamente roto por la violencia, las drogas y el abuso. Pero desde el inicio entiendes algo importante. Esta película no quiere entretenerte, quiere hacerte sentir incómodo. La casa donde vive Liam parece un infierno silencioso. Todo se siente sucio, pesado, tenso. Y cada escena transmite la sensación de que algo horrible está por explotar. Lo más impresionante de Skunk
es cómo logra que el espectador se sienta atrapado junto al protagonista. La cámara tiembla, los silencios incomodan, las discusiones se sienten reales. No parece una película, parece que estás viendo la vida de alguien destruida frente a ti. Y mientras más avanza la historia, más difícil se vuelve apartar la mirada, porque empiezas a entender que Liam no está viviendo, está sobreviviendo. Y aquí viene la razón por la que tanta gente habló de esta película. Skunk muestra el abuso psicológico y la violencia familiar de una manera brutalmente cercana. Pero no intenta exagerar. Ese es justamente el problema. Todo se siente demasiado real. No hay música dramática intentando suavizar las escenas. No hay momentos cómodos para descansar. La película te obliga a quedarte ahí, viendo cómo Liam se rompe poco a poco. Y eso hizo que muchísimas personas dijeran que era una experiencia emocionalmente agotadora. Pero el verdadero horror de Skunk no son los gritos, es ver cómo el trauma empieza a destruir lentamente la mente de Liam, cómo deja de reaccionar como cualquier adolescente, cómo el miedo se vuelve parte de su personalidad. Hay momentos donde simplemente miras su cara y entiendes que ese chico ya perdió algo dentro de sí mismo. Y ahí es donde la película golpea más fuerte, porque deja de sentirse como una historia y empieza a sentirse como una realidad que alguien realmente vivió. Muchos compararon Skunk con Kids o Requiem for a Dream por lo pesadas y destructivas que son, pero Skunk tiene algo todavía más incómodo: la sensación constante de que esto podría estar pasando ahora mismo, detrás de cualquier puerta. Y eso destruye completamente al espectador, porque entiendes que el verdadero miedo no viene de criaturas extrañas, viene de las personas reales. Skunk no es una película que ves y olvidas, es una película que se queda en tu cabeza, porque no intenta impresionarte con escenas exageradas. Te destruye mostrándote algo mucho peor: la realidad de alguien creciendo sin amor, sin protección y sin escapatoria. Y cuando termina, lo más perturbador no es lo que viste, es darte cuenta de que historias así existen de verdad. Esta película es tan real que uno de sus protagonistas murió antes de que se estrenara. Y cuando descubres que casi todo lo que estás viendo pasó de verdad, Heaven Knows What deja de sentirse como cine. Se siente como si estuvieras viendo algo que no deberías estar viendo. Porque esto no es una película sobre drogas, es una película sobre personas destruyéndose lentamente mientras creen que están enamoradas. Y honestamente, pocas películas se sienten tan incómodamente reales como esta. La historia sigue a Harley, una joven adicta que vive en las calles de Nueva York, completamente obsesionada con Ilya, un hombre manipulador, cruel y emocionalmente devastador. Pero aquí no existe el amor romántico. Aquí el amor parece una enfermedad. Harley está tan obsesionada con él que literalmente llega a hacerse daño a sí misma solo para demostrarle cuánto lo ama. ¿Sí? Y la película te lanza eso prácticamente desde el inicio. No hay introducción tranquila, no hay tiempo para prepararte. Desde los primeros minutos sientes que entraste a un mundo caótico donde todos están emocionalmente rotos. Y eso es lo que vuelve tan poderosa a Heaven Knows What. Se siente real, demasiado real. Las discusiones parecen improvisadas, las peleas parecen auténticas. La ansiedad se siente verdadera. Incluso la forma en la que los personajes hablan dan la sensación de que no están actuando, sino sobreviviendo. Y aquí viene la parte más perturbadora. La protagonista realmente vivió algo muy parecido. Ariel Holmes, la actriz principal, no era actriz profesional. Era una joven sin hogar y adicta cuando los hermanos Safdie la conocieron en Nueva York. Ella les contó su historia, y ellos decidieron convertir su vida en película.
O sea, muchas de las escenas que ves están inspiradas directamente en experiencias reales. Y cuando sabes eso, todo cambia. Porque Heaven Knows What deja de parecer entretenimiento y empieza a sentirse como una ventana directa a la autodestrucción humana. Aquí las drogas no se ven elegantes, no hay glamour, no hay escenas cool, todo es miserable. Los personajes roban entre ellos, mienten constantemente, duermen donde pueden, corren desesperados buscando dinero y viven atrapados en una rutina donde cada día parece peor que el anterior. Pero lo más oscuro no es la adicción, es la dependencia emocional. Porque Harley sabe perfectamente que Ilya la destruye, pero aún así no puede dejarlo. Y eso hace que la película golpee muchísimo más fuerte. Porque muchas personas no se identifican con las drogas, pero sí con amar a alguien que las está destruyendo. Y ahí es donde la película se vuelve realmente incómoda. La película te hace sentir ansiedad todo el tiempo. La cámara nunca se siente estable. Nueva York parece una pesadilla llena de ruido, luces y desesperación. Y los personajes se mueven como si fueran fantasmas tratando de sobrevivir un día más. Hay momentos donde parece literalmente un documental grabado por accidente. Y justamente eso generó muchísima polémica. Muchos espectadores dijeron que la película era tan realista que se sentía invasiva, como si estuvieras viendo personas reales cayendo al vacío frente a ti. Pero lo que termina de destruirte emocionalmente llega cuando descubres esto. El verdadero Ilya, la persona en la que está basado el personaje, murió por sobredosis antes del estreno. Sí, la historia terminó exactamente como probablemente imaginabas que terminaría. Y cuando descubres eso, toda la película cambia por completo, porque entiendes que no estabas viendo ficción, estabas viendo fragmentos de vidas reales desapareciendo lentamente. Por eso, Heaven Knows What se convirtió en una película de culto, no porque sea fácil de ver, no porque sea entretenida, sino porque pocas películas tienen el valor de mostrar una realidad tan horrible sin maquillarla. Y quizá eso es lo más aterrador de todo, que mientras tú ves esta película pensando que es demasiado extrema para ser real, hay personas que viven exactamente así todos los días. Suscríbete para más contenido.